Bienvenidos una vez más al Instituto de la Caridad Universal. Hoy día vamos a hablar sobre otro tema interesante para la sociedad y toda la humanidad que en algún momento los puede apreciar a través de este medio. Como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, el Instituto de la Caridad es precisamente un instituto fundamentado en la sabiduría gnóstica que en algún momento y siempre ha existido y que en esta nueva era de Acuario le tocó al Avatara, al maestro del rayo de Marte, el maestro Samael Aun Weor, un hombre de conciencia despierta que pudo constatar, experimentar en el mundo de las causas cósmicas. Y en ese sentido, el IQ no se puede quedar al margen al poder observar que en la actualidad la humanidad se encuentra en un problema bastante serio, en una crisis a nivel mundial. Una crisis que en este momento está al borde de un cataclismo, y es precisamente porque el ser humano de la actualidad, a nivel mundial, ha abandonado los principios anímicos y espirituales, ha hecho un cambio de las leyes espirituales que rigen a los hombres, al universo, por leyes materialistas, por concepciones que ciertamente no han podido resolver el grave problema de la sociedad. Y es por eso que el ICO en esta oportunidad tiene a bien hablar sobre un tema denominado los problemas humanos. Cuando nos referimos a los problemas humanos, de inmediato viene a nuestra mente, a nuestra memoria, que al hablar de problemas los podemos referir en un contexto global, problemas económicos, políticos, religiosos, problemas familiares, en la totalidad. Esto, por supuesto, le podemos denominar una patología social, donde vemos un conjunto de síntomas y signos de enfermedades sociales y que no se encuentra el origen, la etiología, la cinesis y la patogénesis de este problema a nivel de la humanidad. Y es precisamente que el ser humano no busca una solución desde la perspectiva interna, desde su propia vida interior. Todo lo andamos buscando y lo queremos construir en el mundo externo. Y lo grave de esto es que el ser humano está confiando y ha confiado a través de la historia en el intelecto. Si bien es cierto, los conocimientos intelectuales en algún momento pueden permitir hacer cambios en la sociedad, hacer que la sociedad o las civilizaciones progresen. Sin embargo, podemos ver de que el hombre materialista, el hombre que últimamente lo vemos con un afán terrible, en el cual
solo busca un beneficio propio, solo busca la concentración de su riqueza, solo busca el monopolio, y en esa búsqueda está cometiendo graves errores para la humanidad, para el planeta. Y es por eso que nosotros en el Instituto de la Caridad Universal enviamos este mensaje que lleva en el fondo los principios fundamentales del amor, los principios fundamentales de la comprensión creadora, los principios del despertar de la conciencia, y que en algún momento debemos de reflexionar y darnos cuenta que todo el razonamiento, que todas las teorías habidas y por haber, desde los primeros pensadores que surgieron a través de la historia, como los grandes filósofos que existieron en la antigua Grecia y mucho antes. Sin embargo, todas estas teorías no han podido resolver el problema humano, no han podido llevar al ser humano a una situación donde se encuentre, donde se sienta, donde se perciba un humano que vibra y palpita con armonía con la naturaleza, que tiene una armonía, una empatía con sus semejantes, que vive en paz, que puede vivir realmente una existencia donde el ser humano se sienta satisfecho de la existencia. Por el contrario, lo que podemos observar en estos momentos es que la humanidad llora, sufre amargamente todas las situaciones de la vida, y en la búsqueda constante cree firmemente en los razonamientos, en las teorías científicas, filosóficas, y sigue esperando que estas teorías realmente le permitan adquirir una existencia satisfactoria, una existencia donde el amanecer sea agradable. El día a día que nos encontramos en esta situación de amargura, de dolor, de desgracia, de conflictos sociales, políticos, económicos, guerras, rumores de guerra, las naciones totalmente en discordia, los poderosos haciendo experimentos nucleares, destruyendo más al planeta, haciendo una invitación a la guerra, al conflicto. Toda esta situación lleva a la humanidad, lleva a la sociedad a una crisis. Y esto es precisamente porque el ser humano no quiere darse cuenta y no quiere aceptar que en alguna medida, ciertamente, se encuentra en una situación, se encuentra como en un desierto y no quiere aceptar que está perdido, que está equivocado. No quiere aceptar los poderosos, los científicos, que se jactan de haber alcanzado un desarrollo y que está conquistando los planetas, que quiere conquistar el espacio para ir a imponer banderas, códigos, y a la humanidad dejarla acá en este planeta destrozado, agotado. En ese orden de ideas, el ser humano no quiere aceptar que está perdido, que está extraviado, y todavía así sigue creyendo firmemente en algunas teorías, en algunos razonamientos que le van a dar la fórmula científica, que le van a permitir encontrar un equilibrio social, político y económico.
Esto nos lleva a pensar por un momento que las teorías, que los razonamientos, si bien es cierto que el razonamiento, el intelecto, le permite a la sociedad, le permite al hombre, en su proceso de evolución, construir una sociedad, construir un mundo mejor. Pero el problema radica precisamente en que ese razonamiento no ha podido o no ha permitido en este momento que el pensamiento de la humanidad, que el intelecto lo resuelva el problema, por ejemplo, de la crisis económica, de la crisis política, porque lo que ocurre es que algunos quieren la teoría y aman la teoría para que se cumpla la ley, para que se cumplan los códigos. Y cuando hablamos de esta situación es que estos que aman la teoría, estos que aman el razonamiento, son en algún momento dado, o los podemos denominar previsores, perspicaces. Y este pensamiento, este razonamiento les permite ver que hay otro grupo de hombres que realmente utilizan la teoría para poder aplastar, para poder controlar el resto de la sociedad. Los poderosos de este planeta, lo que están haciendo y lo que han hecho con la teoría es precisamente llegar a utilizarla y a cada momento y a cada instante de una manera arbitraria cometen delitos, cometen e infringen la ley y le sacan provecho a las teorías, le sacan provecho y es de esa manera que logran establecer un poder, un control sobre las multitudes. En ese orden de pensamiento, cuando hablamos de la teoría y hablamos del razonamiento, no lo estamos desnaturalizando en ningún momento, porque en Gnosis se sabe que cuando el razonamiento, cuando el intelecto está al servicio de la conciencia, de una conciencia despierta, no de esa teoría de la conciencia social que muchas veces solo confunde a la humanidad. Estamos hablando de la conciencia espiritual, de ese grado de desarrollo que debe tener el ser humano. Estamos refiriéndonos al despertar de la conciencia. Estamos refiriéndonos precisamente en que en el momento en que el pensamiento, la razón, quede al servicio de la conciencia despierta, en ese momento la sociedad, los hombres de esta tierra pueden visualizar y pueden adquirir y percibir en realidad lo que es existir en sociedad. Por el momento, lo que prevalece es una inconsciencia, lo que prevalece es el odio, lo que prevalece es el rencor, lo que manipula al intelecto, manipula el razonamiento es la avaricia, es la codicia. Y en ese sentido no vamos a encontrar jamás esa tan anhelada paz social, no vamos a encontrar esa armonía, no se va a poder construir la nueva sociedad que hablan algunos políticos, algunos dirigentes. Jamás podremos configurar una existencia, no podremos jamás lograr vivir en paz, en tranquilidad, en armonía. Y esto es precisamente
porque dentro de nosotros llevamos al enemigo. Me refiero al enemigo psicológico. Me refiero precisamente a esas fuerzas psíquicas que manipulan todo proyecto, que alteran todo buen pensar y sentir que va en beneficio de la sociedad. En ese sentido, lo que vemos en la actualidad es un batallar, lo que vemos es un conflicto de antítesis en el pensamiento. Y mientras tengamos esa lucha de opuestos y no logremos construir un pensamiento lógico fundamentado en la ley del amor, mientras no logremos tener una razón al servicio del real ser, mientras no tengamos un intelecto en el cual prevalezca la comprensión creadora, prevalezca el sentir y el pensar de que todos somos una familia en este planeta, mientras prevalezca el enemigo oculto en esa luna oculta, en esa bolsa psicológica, mientras no nos demos cuenta de que en nuestro interior realmente existen fuerzas de carácter psicológico que muchas veces las ignoramos. Los creemos santos, sabios, nos creemos profetas, avataras, etcétera, etcétera. Y eso es precisamente lo que llevamos dentro. No somos sinceros con nosotros mismos. Y mientras no seamos sinceros con nosotros mismos, no podemos encontrar el punto de equilibrio que necesita el pensamiento, que necesita la razón, que necesita el hombre de este siglo. Es por eso que en el Instituto de la Caridad Universal hablamos a los cuatro vientos y sin temor a equivocarnos podemos afirmar que la sociedad actual está en una crisis y realmente los que han llevado a la crisis, los científicos, los poderosos, lo que han hecho es adulterar. Han adulterado todo lo que es precisamente, por decir algo, por poner un ejemplo, han adulterado los frutos. Están haciendo experimentos con vacunas, están haciendo experimentos con bombas biológicas y lo que están haciendo es llevando a una crisis y todo lo hacen en el sentido y le exponen a la sociedad que todos estos adelantos es para el desarrollo social, que es para el beneficio del hombre, que es para alcanzar una tecnología que le permita vivir en condiciones mejores. Esto es el argumento, esto es la falacia, esto realmente son las partes distractoras que los científicos exponen. Lo que están haciendo y lo que han hecho a través de la historia, desde que la ciencia tiene un desarrollo, es precisamente llevar más enfermedades orgánicas, mentales, porque lo que han venido haciendo realmente choca con la misma naturaleza del hombre. El ser humano dentro de sí tiene fuerzas de carácter espiritual. El ser humano es un universo. El cuerpo humano ciertamente mantiene y tiene toda una belleza interna que en el momento en que la descubramos, en el momento que apelemos, en el momento que invoquemos a ese mundo psicológico, a ese mundo espiritual, entonces vamos a ir viendo la diferencia. Entonces vamos a ir encontrando ciertamente ese equilibrio físico, mental y psicológico. Pero mientras eso ocurra, no podemos realmente tener una sociedad
más sana mentalmente. Lo que nos damos cuenta es que el ser humano, a través de la historia y en este momento, se siente haber alcanzado un gran desarrollo intelectual, científico, pero cualquier dolor de estómago, cualquier enfermedad lo pone en crisis. Cualquier acontecimiento de la naturaleza lo lleva a situaciones de dolor, y sin embargo, aún así todavía no quiere aceptar que necesitamos hacer un cambio urgente y necesario. Porque podemos preguntar en estos momentos a los científicos: ahí tienen un mundo, ahí tienen un planeta destruido, contaminado, ahí tienen la alteración de toda la naturaleza. Han contaminado los mares, los ríos, los lagos, han contaminado ciertamente toda aquella naturaleza que en algún momento dado vibraba y le permitía a nuestros antepasados vivir en paz. En ese sentido, cuando nos estamos refiriendo a esta situación de los problemas humanos, lo que vemos es un batallar de antítesis, un batallar en la mente, un razonamiento que anda buscando a cada momento y a cada instante encontrar una armonía entre el mundo exterior y el mundo interior. Sin embargo, no lo hemos podido encontrar. Siguiendo en esa lógica, ciertamente, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es una mente serena, donde se exprese y se pueda conectar el hombre con su ser interno, y que esto le permita tener una visión acerca del futuro, acerca de este problema que estamos viviendo. Necesitamos entonces combinar el intelecto, el razonamiento con una intuición. La intuición es una capacidad de la conciencia. La intuición realmente le puede permitir al hombre ser o tener una razón más justa, más equilibrada, con un razonamiento de equidad social. Si no logramos hacer un enlace entre el razonamiento, entre el intelecto y una intuición, que es una facultad de la conciencia, la intuición realmente le permite al ser humano lograr comprender, lograr la empatía, lograr la comprensión de nuestros semejantes, todos aquellos que están al entorno, y de esa manera podemos ir logrando hacer un cambio en esta sociedad. Lastimosamente, el centro del mecanismo y de esta problemática, del grave problema de la humanidad, es el yo, es el ego, es el egoísmo que prevalece a cada momento y a cada instante, es el que nos va manipulando. Ese egoísmo ciertamente lo podemos ver en las formas mentales. Y ese egoísmo lo podemos ver como un surgimiento interior del hombre, y ese surgimiento puede tener un proceso de aprendizaje. Ese egoísmo que prevalece en el hombre también lo podemos interpretar que tiene una subsistencia a través de la historia, y además tiene una disposición. Y en esos tres principios, el surgimiento, la subsistencia, la disposición,
Esos tres elementos son precisamente el basamento del ego, es el punto del yo mecánico, es el punto del hombre mecánico, el hombre que ha perdido la conciencia en el sentido de no entender y de no comprender que somos una familia. Pero lo que prevalece hasta hoy día es ese tremendo sentir y pensar de que primero yo, segundo yo y tercero yo. Y eso lo que refleja es el adormecimiento del ser humano en el sentido de estar compenetrado, apegado a lo material. Todos los hombres de esta tierra, hombres y mujeres, buscan la iluminación, buscan ganar el cielo y quieren estar al lado del Padre. Quieren ganar el nirvana, quieren ganar el absoluto, mas no saben de que si mientras tengan dentro de sí todos esos tres traidores del Cristo, Judas, Pilato y Caifás, jamás de los jamases y por las eternidades podrán lograr esos niveles espirituales que anhelan. Porque realmente cuando hablamos en estos términos, estamos refiriéndonos a que mientras el ser humano no haga una revolución auténtica, una revolución verdadera, una revolución que le permita lograr transformar y hacer una transformación radical. No se trata de una transformación mental, razonativa. Estamos hablando de la revolución de la conciencia. No hablamos de la revolución sangrienta en la cual las naciones buscan la paz, buscan la libertad y construyen guerra. No, hablamos de la revolución de cada hombre y de cada mujer, que cuando penetra al mundo tridimensional, al mundo de las formas, que cuando viene a este plano físico, debe de conquistar los valores esenciales para alcanzar ese nivel espiritual. Aquí no se trata de creer o de aceptar, aquí no se trata de levantar la mano. Aquí lo que estamos diciendo y afirmando es que mientras el ser humano no haga un cambio radical, jamás de los jamases podrá alcanzar esos niveles espirituales que anda buscando a cada momento y a cada instante. De nada sirven los cultos, de nada sirven las alabanzas, de nada sirven estar enclaustrado, pues el hombre debe de buscar dentro de sí esos cambios y conquistar los niveles espirituales. Entonces el problema de la humanidad y de la sociedad precisamente está en las formas mentales. En ese sentido, cuando el hombre tiene una esencia superior, no se muestra como un posesor de lo esencial. El espíritu del hombre de esencia superior es algo que no vaga afuera, porque cuando estamos hablando de la conciencia, de la esencia, y cuando hablamos que el hombre debe tener un espíritu y una conciencia despierta, no deambula en lo exterior. Esto implica hacer una reflexión, que cuando el hombre tiene una conciencia despierta, deja a un lado, elimina la avaricia, la codicia y trabaja por sus semejantes, por sus hermanos, y no se ve atrapado en el individualismo. Ciertamente, entonces, en ese sentido, a lo que nos estamos refiriendo es que mientras el ser humano no logre hacer un proceso
no logre hacer un inventario, y mientras no se dé cuenta de que necesita ciertamente hacer un cambio interior, no puede alcanzar esos niveles sociales o espirituales que siempre ha soñado. En tanto de que el hombre se ampare y se radique y piense que el razonamiento intelectual le va a dar la solución, pues va a seguir en este dolor. Lo que invitamos es que debemos de buscar ese vacío iluminador de cada hombre y de cada mujer. Cuando el ser humano logra penetrar a su propio vacío iluminador, el vacío iluminador realmente no va a tolerar las reacciones del pensamiento o del razonamiento, porque cuando el ser humano logra entrar a su propio mundo, a su propio universo espiritual, entonces se da cuenta que él es uno y es todo. Pero este es un proceso realmente en el cual se necesita a cada momento y a cada instante darse cuenta que necesitamos hacer cambios fundamentales. En este mundo de dolor no hay quien no aborrezca la desgracia de ser pobre, y los que tienen mucho quieren seguir viviendo porque se sienten agradables y se sienten de que su vida necesita tener más tiempo. Desgraciadamente, el ser humano nace, crece, se desarrolla y tiene un final. Ese es un proceso de la naturaleza. Es un proceso en el cual todos los seres humanos tenemos que darnos cuenta de que en algún momento dado vamos a dejar este plano físico, en algún momento dado vamos a dejar este cuerpo físico, y lo único que vale la pena por qué vivir en este mundo es por el desarrollo espiritual. Esa es la única forma de poder interpretar estos procesos, y que cuando decimos de que realmente los problemas humanos están al día, los problemas humanos están ahí, están en el hogar, están en el trabajo, están ahí presentes en la calle, están precisamente en las mismas iglesias, en la política, en la religión, en la economía. Ahí vemos los problemas. ¿Por qué? Están ahí precisamente porque el hombre tiene la conciencia dormida. Y en ese sentido, gnosis, que es sabiduría, que es amor, gnosis, que es conocimiento, y ciencia trascendental, una ciencia trascendental del ser, es la única la que nos puede permitir descubrir los misterios de la vida y de la muerte. Paz inmerencial.